Hace un año un apagón histórico sacudía la región de Murcia y buena parte de España, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de un sistema energético centralizado y sin suficiente resiliencia. Hoy, empresas, ingenierías y hogares han adoptado nuevas estrategias para blindarse. Hablamos ya con Miguel Ángel Sola, es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, pues sobre las lecciones aprendidas, sobre los avances y sobre los desafíos. Buenos días, bienvenido al Informativo Matinal. Hola, buenos días, Isabel. ¿Qué hemos aprendido de ese apagón? Bueno, pues la verdad que hemos aprendido bastantes cosas y muy interesantes todas. Una de las más importantes es que la posibilidad de ese cero energético, de ese apagón, es real. Es decir, lo que antes era impensable que pudiera pasar, pues fue justo lo que sucedió. Entonces, una de las lecciones más importantes es que no estamos libres de que pueda volver a pasar, esperemos que no, pero no es imposible. Así que hemos aprendido a que nos podemos quedar sin energía. Y tanto las empresas como las familias, desde el apagón, creo que se han puesto las pilas en ese sentido, en cuanto a tener suministros de respaldo, sobre todo en el tema de las industrias, de las empresas. No es muy probable, pero no se descarta que pueda ocurrir lo que ocurría hace un año. No es imposible, como te he comentado antes. Es decir, España en el último año ¿Sí? no se ha invertido en redes eléctricas lo suficiente como para que no vuelva a suceder. Por lo tanto, no es imposible. Se está trabajando, nos consta desde el colegio que se está trabajando, ¿Sí? pero es algo que puede volver, o sea, que no es imposible de que pueda pasar. Así que creo que las empresas, fundamentalmente las empresas y las familias también, pero sobre todo las empresas, han hecho los deberes este último año y se han reforzado energéticamente en sus instalaciones para que un nuevo corte no suponga una afección a su línea productiva, que es tan importante para las empresas, ¿verdad? Miguel Ángel, ¿cuáles son las causas, podríamos decir, más plausibles que señalan los expertos sobre este episodio? Bueno, se ha hablado muchísimo sobre este episodio, se han dicho un montón de cosas. Parece ser, fundamentalmente... Pero los expertos sois vosotros. Correcto, por eso. Bueno, al final fue un desajuste. Hemos visto los informes de red eléctrica, de las compañías, y parece ser que fue un desajuste importante de tensión en la red. Y fue provocado fundamentalmente por las energías renovables, pero no son las causantes de lo que es el apagón. Las energías renovables son fundamentales, son imprescindibles, y en la región de Murcia disponemos de sol suficiente y tenemos esa suerte de tener sol suficiente pues para poder suplir ese déficit energético que tenemos. Pero bueno, finalmente fue un desajuste en las redes eléctricas, fue una caída impresionante de la tensión y realmente fue, bajo nuestro punto de vista, una falta de inversión muy importante en redes eléctricas. Nosotros realmente sí que ponemos un poquito más el foco, no en las compañías, sino más bien en las infraestructuras eléctricas que tiene este país. Y es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta porque la reforma y la inversión en redes debe ser fundamental y no se está llevando, bajo nuestro punto de vista, al ritmo que, bueno, pues que se debería de hacer actualmente. Miguel Ángel, ¿cómo han cambiado las prioridades después de esta situación en nuestras empresas? Pues han cambiado de manera muy importante. ¿Después del miedo? Claro, porque tienes que pensar que una empresa se quede sin energía es un drama realmente en la empresa, porque las empresas están pues para ganar dinero, para hacer trabajo, para desarrollar trabajo. Sin energía eso es imposible. Entonces, realmente este apagón fue un punto de inflexión en las empresas, fue un punto de inflexión. ¿Tiene ejemplos de alguna empresa que le haya dicho las 12 horas que duró ese apagón me ha ocasionado de pérdidas? Bueno, las pérdidas son incontables, aunque parezca mentira. Y puedas pensar que 12 horas realmente en una empresa, pues no es mucho. Bueno, depende de la empresa. Claro, depende de la empresa, efectivamente, porque hay empresas que un día en el cual no se produzca, realmente ¿sí? Es una pérdida económica muy importante. Y no solamente la pérdida económica, sino, es decir, la pérdida, impotencia también. Claro, ¿no? es decir, el no poder hacer nada. No poder dar respuesta a lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que ha cambiado fundamentalmente. La impotencia, ¿no? Esa impotencia, es decir, todos los empresarios con los que estamos trabajando, con los que hemos hablado, todos han tomado ya alguna medida
en mayor o menor medida para que eso no vuelva a pasar. Y si pasara... Han invertido en ello. Han invertido en grupos electrógenos, han invertido en sistemas alternativos, han invertido en fotovoltaica muchísimo, pero sobre todo en fotovoltaica con almacenamiento, que es algo que ha cambiado mucho desde el último año. Es decir, o sea, empresas, Miguel Ángel, que ni siquiera a lo mejor se planteaban hacer ningún tipo de inversión precisamente en eso. ¿Es tanto el miedo? Justo, es decir, por lo que te he comentado antes, porque era impensable que en España, en el siglo XXI, ¿Sí? que nos quedáramos 12 horas, ya no 12 horas, sino que te quedaras una hora sin corriente. Pues si fueron 12 horas, entonces en las empresas que son muy previsoras, en ese sentido, este último año lo han aprovechado pues para instalar en sus instalaciones elementos de respaldo en cuanto al suministro. Hablo de fotovoltaica, hablo de grupos electrógenos, hablo de 6 en líneas específicas que son imprescindibles para estas empresas y realmente estamos viendo que se están haciendo los deberes, pero no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel familiar. En el uso doméstico, las familias se están poniendo también al día, porque lo que sucedió, Isabel, fue que en aquellas casas en las que sí había fotovoltaica y se pensaba que iba a funcionar, no funcionaba porque... ¿Por qué no funcionaba? Porque la tipología de instalación, el inversor de claro, esa... era una red eléctrica. Estaba conectado a la red. A la red Entonces, eléctrica. sin corriente fuera, ese inversor no funcionaba. Entonces, pues imagínate esas familias que pensaban, bueno, no pasa nada porque tengo fotovoltaica. Nosotros estamos blindados, no. No estaban blindados. Esas instalaciones también se están actualizando y se están incorporando baterías, porque el precio de esas baterías se está democratizando. ¿Y qué supone para una empresa y para una familia invertir precisamente, ¿no?, en esas tecnologías que son las que nos contabas y que están proliferando pues, para garantizar la continuidad energética? Bueno, es una inversión importante, es una inversión muy importante. ¿Tanto a nivel familiar como empresarial? Sí. Bueno, entiendo que mucho menos la familiar. Efectivamente, pero es un gasto que hace un año era uno de los gastos que, pues que las empresas las tenían ahí, pero no era de los gastos más importantes, no era una prioridad. Del apagón hacia hoy es un gasto totalmente incluido dentro de los presupuestos de cualquier empresa, incluso de las familias. Nos estamos dando cuenta que el número de visados que nos llegan al colegio de los ingenieros que se dedican a ese sector ha subido exponencialmente, te diría que de en torno a un 15 o un 20%. Por lo tanto, esos datos nos dicen que la gente, que las empresas y que las familias están invirtiendo en fotovoltaica y están invirtiendo en elementos de respaldo de esa energía por si volviera a suceder. ¿Y qué papel están teniendo lo que hablábamos antes, ¿no?, esas baterías o esos sistemas de almacenamiento? ¿Cómo funcionan? Bueno, es decir, el funcionamiento es muy simple y muy complejo, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hace es que te recoge la energía que se produce en los paneles fotovoltaicos y te lo almacena para cuando tú la necesites. Entonces, claro, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque durante el día, cuando hace sol, esos paneles están generando energía y, por lo tanto, están produciendo sin problema. Pero ¿qué pasa por la noche? ¿Qué pasa cuando se va el sol? Pues que necesitas una batería para que puedas seguir utilizando los circuitos eléctricos o de tu vivienda o de tu nave o empresa. Entonces podríamos decir que las placas solares pues, se han convertido en una prioridad estratégica tanto para hogares como para empresas, pero entonces esas placas solares ya no van conectadas a la red eléctrica. Están conectadas, pero el inversor... Los grupos electrógenos. Están conectadas, pero el inversor es diferente porque es un inversor con una tipología de funcionamiento diferente. Es un inversor con una tipología que se llama en modo isla, que te permite no estar conectado a la red, por lo tanto, si la red no tiene energía, pueda seguir funcionando a través de los paneles fotovoltaicos. Se ha llamado los grupos electrógenos, algo así, ¿no? Los grupos electrógenos es otra cosa que funciona con diésel, ¿vale? con combustible, ¿Sí? Y son fundamentales porque no todas las empresas ni todas las familias disponen de paneles solares fotovoltaicos. ¿Sí? Esto funciona de manera que si hay un corte, como el apagón, el grupo electrógeno, a través del combustible, ¿vale?, que tiene en su depósito, te genera electricidad para dar suministro a la vivienda, a la empresa, a la nave o a lo que sea.
Miguel Ángel, ¿qué porcentaje del nuevo visado pues, ya se incluye el sistema autónomo o el sistema híbrido? Pues te diría que cercano a un 90%, es decir, ¿Sí? sí. Es decir, ya hay ¿Tanto es el miedo? Sí, hay muy pocos proyectos que se diseñen. Bueno, el miedo y las consecuencias. Las consecuencias, sí, que sobre todo son las consecuencias, porque tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial, fíjate el drama que puede suponer que te quedes sin corriente. Es decir, es que realmente nos dimos cuenta el grado de dependencia que tenemos de la electricidad. Y no te das cuenta hasta que pasa un fenómeno como este, ¿no? Es decir, un cero energético, cosa impensable. Actualmente casi todos los proyectos que nos llegan ya contemplan elementos de respaldo, pero te diría, y te he dicho un 90% por ser prudente, pero te diría que casi todos ya están incluyendo, Sí. es decir, un sistema, un diseño especialmente diseñado y pensado para que pueda funcionar en caso de un cero energético. ¿Y cree que las renovables pueden garantizar esa soberanía energética? Bueno, pues en la región de Murcia, por supuesto, porque la región de Murcia, junto con Almería, son las dos regiones de Europa que disponen de más horas de radiación solar al año. Entonces, estamos en el mejor sitio de España y de Europa para poder aprovechar las energías renovables para el sol. Por lo tanto, creo que es fundamental que no lo dejemos atrás, que nos aprovechemos, que se invierta mucho más en energías renovables y que, bueno, pues sí, en definitiva, que podamos aprovechar esa fuente renovable tan importante que tenemos en nuestra región como es el sol. El plan industrial en Murcia, también un buen escenario para eso, prevé miles de empleos. El plan industrial. ¿Cómo participa la ingeniería, ¿no? en eso, en esa creación de miles de empleos? Bueno, el colegio que yo represento ha estado desde el inicio como un asesor del Gobierno regional en cuanto a la redacción de este plan industrial. Es un plan industrial importantísimo para nuestra región de Murcia, no solamente por la importancia de la industria en nuestra región de Murcia, que es fundamental, sino por lo que tú has comentado, por los empleos que se prevé que se genere, porque son empleos cualificados y de una alta remuneración. Y creo que eso es importante, ¿no? Es decir, que la gente que trabaje en nuestra región, pues que sean empleos de calidad. Y por lo tanto, estamos totalmente integrados en el plan, en lo que es el plan industrial. Estamos en el Consejo Asesor de Industria, que es el órgano responsable de supervisar que se cumplan los puntos de ese plan industrial. Por lo tanto, en fin, para nosotros y para la región de Murcia realmente es uno de los puntos más importantes que tenemos ahora mismo encima de la mesa. ¿Cuáles son, Miguel Ángel, los sectores técnicos que ve con mayor dinamismo? Bueno, realmente en el sector industrial, ¿Sí? Es decir, te diría que son todos, pero si tengo que decir algo, es el tema de la seguridad industrial, el tema de las renovables, ya estamos hablando de las renovables, son sectores que están en pujanza, es decir, que están diariamente encima de la mesa de todas las empresas. El hidrógeno verde. Yo iba a preguntar, el hidrógeno verde en el nuevo modelo, ¿qué papel juega? Pues ¿Qué es el hidrógeno verde? Todo el mundo no tiene por qué saber lo que es el hidrógeno verde. Correcto. Bueno, el hidrógeno verde no deja de ser un combustible. ¿Sí? Un combustible, un gas, ¿vale? Que si se produce a través de la energía solar fotovoltaica, pasa a ser verde, es decir, pasa a ser 100% renovable. Bueno, pues es un combustible que está llamado a ser una revolución en cuanto a las energías en los próximos años en todo el mundo. Es un combustible que fundamentalmente va a ser utilizado en la industria, que es la gran demandante de este combustible renovable. Así que el hidrógeno verde, y más en nuestra región de Murcia, que tenemos, ya lo he dicho antes, que tenemos la suerte de contar con muchísimas horas de sol y de radiación, pues tenemos que intentar aprovechar que tenemos, digamos, esa máquina, ese motor más importante que es el sol, para poder aprovecharlo en esa producción de energías renovables como son la fotovoltaica y como son el hidrógeno verde. Nos queda nada, nos tenemos que ir a publicidad, 11 y 40 minutos, pero antes, ¿cómo valora las políticas públicas para fortalecer esa resiliencia de la que hablábamos al principio tras lo vivido?
Bueno, actualmente, de hecho hace muy poquito, ha salido una línea de subvención muy importante del Gobierno regional para la instalación de fotovoltaica en empresas. Sí. ¿Vale? Es decir, hace unos años salió una línea muy parecida, pero para las familias, pero esta línea pensamos que es más interesante porque está centrado en las empresas, está centrado en el tejido productivo de nuestra región de Murcia. Entonces, son necesarias, son fundamentales, son imprescindibles que se den ayudas para que todas las empresas de la región de Murcia instalen energías alternativas a la red, porque hace un año lo que era impensable sucedió y estamos en una zona de España muy importante para esa producción de energías renovables. Somos unos privilegiados, estamos en un entorno privilegiado. Totalmente. Miguel Ángel, a lo mejor es que falta una manera adecuada o comunicar mejor a la sociedad los retos y los avances del modelo energético. Vamos a aprovechar que estamos aquí antes de irnos a publicidad. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo? Pues que el futuro o es renovable o no será. Es decir, creo que no hay marcha atrás. Es decir, los combustibles, llegará un momento, no sé cuándo, pero llegará un momento que tendremos que dejarlos. No solamente por la contaminación que se genera, sino realmente porque no son renovables. Llegará un momento en el que se terminan. Entonces, el futuro energético o es verde o no será. Ese es el mensaje que puedo dar un poco a las personas que nos estén viendo. Es decir, hay que apostar por las energías renovables, hay que apostar por las energías verdes. Disponemos actualmente de toda la tecnología disponible para poder explotar estas energías verdes, estas energías renovables, y hay que aprovecharlas. Entonces, ese sería un poco el mensaje que le diría. Hay que cambiar de modelo, hay que aprovecharlo para que no nos pille desprevenidos, porque ya lo decía Miguel Ángel Sola al principio, puede volver a ocurrir. No es que tenga que ocurrir, pero puede volver a ocurrir. Sin duda. Tenemos que blindarnos. Sí, sí. Miguel Ángel Sola, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la región de Murcia, gracias por atendernos en este informativo matinal, gracias por esos consejos que debemos de poner todos en marcha.